Q, cuando ha elevado troponina, bien, o si ya tenemos elevación del ST, lo más probable es que este paciente haga un infarto con troponinas elevadas y con onda Q en el electro. Bien. La angina de pecho, bien, es la causa más, es la manifestación más importante de la cardiopatía isquémica, el dolor anginoso, ¿vale? La causa más frecuente es la aterosclerosis coronaria, ¿vale? Cuando se obstruye el tronco un 50% ya tenemos ahí, ¿vale? Es la manifestación más frecuente de la cardiopatía isquémica, ya lo hemos dicho, y cuando se obstruye un 70% de un vaso, isquemia en esfuerzo, más del 80% isquemia en reposo, ¿de acuerdo? Otras, hipertrofia ventricular izquierda, anemia severa, bajo gasto, ¿de acuerdo? Esto ya es mucho más raro, mucho más raro. La clínica, un dolor torácico, opresivo, retroesternal, que se irradia por el borde cubital. Perfecto, ¿vale? No siempre lo cuentan así, se irradia también a mandíbula. Básicamente, entre maxilar superior y ombligo, cualquier cosa no explicada puede ser una angina de pecho, ¿vale? La exploración fuera de las crisis suele ser normal. Durante las crisis, bueno, pocas cosas específicas. La angina estable siempre en circunstancias parecidas, curso crónico, la clase funcional del 1 al 4. ¿Vale? La clasificación clínica implica un empeoramiento no esperado de una situación estable o la reciente aparición de esta. Estamos hablando de síndromes coronarios agudos, sin elevación del ST, obviamente, porque lo otro está clarísimo. Eleva el ST no es un empeoramiento no esperado, es que el paciente viene malo de verdad. ¿De acuerdo? Aquí, clínicamente, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede ser un Angor de reposo, que nunca hubiera tenido, o un paciente que ya tuviera angina que aparece debutando o a mínimos esfuerzos o progresivamente cada vez a peor, ¿vale? Esos son pacientes que clínicamente están mucho peor, ¿vale? Eso es clínicamente. ¿Qué hay detrás de ese paciente que está mucho peor? Puede ser que se haya trombosado una arteria epicárdica, ¿vale?, pero que no se haya ocluido completamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Pues un trombo que se está formando dentro de una arteria, un trombo formado por plaquetas, ¿de acuerdo? Y trombina ya, ¿vale? Pero básicamente plaqueta, y que no ha llegado a cerrar completamente la arteria. Esta es la situación más frecuente. Todo nuestro objetivo es que no se cierre completamente la arteria. ¿Vamos a intentar disolver este trombo? No, nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de disolución de trombo. Tenemos nuestra propia plasmina. Lo único que quiero es que no se vaya formando más trombo. Aspirina, clopidogrel y heparina. Para disolver un trombo tengo que activar mi propio mecanismo de trombolisis, ¿de acuerdo? Y eso se hace con veneno de serpiente, con RTPA, ¿de acuerdo? Que es un derivado del veneno de la serpiente de cascabel. Como os podéis imaginar, inyectar en vena veneno de serpiente de cascabel, pues es un remedio que puede ser muy eficaz, pero lo que no tengo tan claro es que sea muy seguro, ¿sabes? Así que lo utilizamos para cosas de... Total, si no te mata el veneno de serpiente, te va a matar el infarto, así que vamos a utilizarlo. ¿Qué es lo que hay que aprenderse de esto? Que si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST, no le vamos a dar fármacos trombolíticos, ¿vale? Secundaria a aumento de las demandas del oxígeno. Ese mismo paciente realmente tiene una anemia muy severa, realmente tiene una taquicardia paroxística supraventricular, una fibrilación auricular rápida, un flúter rápido, ¿de acuerdo? O una crisis hipertensiva. Ese paciente tiene síndrome coronario, le duele el pecho de reposo, pero no hay un trombo. Ese paciente ya no tengo que dar aspirina, clopidogrel, aquí no hay un trombo, lo que tengo que es bajar el doble producto. ¿Qué es el doble producto? La tensión arterial por la frecuencia cardíaca. O transfundirle, ¿vale? Porque el doble producto es el máximo consumo de oxígeno, ¿eh? El consumo de oxígeno viene determinado por la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Después de un infarto es otra situación clínica en la que un trombo que ha llegado a ocluir una arteria amenaza con volverla a cerrar. Luego tenemos una situación mucho más rara. El Angor variante de Prinzmetal. Son sujetos mucho más jóvenes que tienen dolor torácico en reposo, ¿de acuerdo? A veces de madrugada. Tabaco, cocaína, calcio antagonistas, son vasoconstricción, es por vasoconstricción, por vasoespasmo, cursan con elevación no persistente del ST y se tratan con calcio antagonista. Se llama Angor de Prinzmetal. Bien, el diagnóstico. Una historia típica tiene el valor diagnóstico absoluto. Lo que pasa es que no todo el mundo nos cuesta una historia típica o no tiene factores de riesgo. ¿Qué vamos a ver en el electro? En la crisis podemos ver descenso del ST, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que no nos gusta nada. Nos habla de isquemia difusa. Cuando un paciente tiene descenso del ST no podemos decir que arteria tiene ocluida porque probablemente tenga varias, ¿vale?
Pero sabemos que ninguna está completamente cerrada. Debe ser todas a la vez si el paciente está malo. Después de una crisis podemos ver que se ha normalizado el electro y no ver nada, o podemos ver estas ondas T negativas. Aquí sí nos habla de que ha habido en el momento del dolor una elevación del ST, al paciente se le ha quitado el dolor, felizmente, ¿de acuerdo? Y aparecen ondas T negativas. Este paciente que tiene una isquemia por probablemente una estenosis oclusiva de la descendente anterior. ¿Ahora mismo está la arteria cerrada? No. Si estuviera la arteria cerrada estaría el ascenso del ST. La arteria se ha abierto porque, bueno, el trombo se ha disuelto, el vasoespasmo se ha aliviado, pero seguro que es de la descendente anterior porque mira a la lesión. Bien, si el paciente no nos cuenta una historia clara, no tiene muchos factores de riesgo, pero tiene algunos, le hago una prueba de esfuerzo, ¿de acuerdo? Máxima, sin tratamiento, y en el máximo esfuerzo veo el electro, o veo los isótopos, le inyecto un isótopo o le hago un eco. Luego en reposo lo comparo, el electro, los isótopos, y veo si hay isquemia en esfuerzo. Si no hay isquemia me quedo razonablemente tranquilo. Valoración pronóstica, si el paciente me cuenta una historia clínica compatible, le pongo tratamiento antiisquémico y le hago una prueba de esfuerzo. Si el paciente lo tolera bien, no tiene isquemia salvo altas cargas, el paciente tiene un pronóstico excelente con tratamiento y la revascularización en él no va a suponer una ventaja. Así que como estratificación pronóstica es buena. La ergometría de alto riesgo, pues los factores de isquemia de alto riesgo, pues menos tiempo libre de isquemia. Es decir, si el paciente no supera los 100 latidos por minuto, no supera los 4 minutos, pues obviamente tiene una ergometría de alto riesgo. Bien. La podemos acompañar de isótopos, eco, lo que queráis. Coronariografía, la prueba definitiva para valorar la gravedad de la enfermedad coronaria. Lo indicamos en angina estable o inestable. Bueno, sobre todo en angina estable, porque en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST está bastante claro cuando hay que hacer una coronariografía, si es de alto riesgo. Si hay descenso del ST o troponinas elevadas, lo vamos a ver directamente a coronariografía. En un infarto agudo, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, directamente coronariografía. Así que aquí estamos valorando las coronariografías en pacientes estables. Los pacientes estables, cuando tienen una prueba de esfuerzo de alto riesgo o cuando deseen un tratamiento revascularizador. Esas son las indicaciones en pacientes estables. O cuando tengan disfunción ventricular, también se va a considerar la revascularización. Si no tiene esto, o le vamos a pedir una coronariografía a un paciente pues cuando ya nos tiene locos, porque ni tiene muchos factores de riesgo, las pruebas salen positivas, pero no te las crees, o el paciente sigue, pues entonces le hace una coronariografía, o si es un paciente con poca probabilidad de enfermedad coronaria, un TAC multicorte, se lo puedes hacer. También le puedes hacer un TAC multicorte a pacientes que no crees que tengan enfermedad coronaria, pero que tienen angina. O a pacientes, porque tienen otras enfermedades que producen angina, o pacientes en los que el cirujano quiere ver las coronarias, pues dice, toma, ahí están las coronarias, te hago un TAC multicorte, el paciente no tenía lesiones coronarias y lo ves, ¿vale? O pacientes con miocardiopatía dilatada en las que no se puede descartar un origen isquémico, pues vale. En el manejo de la angina, bien, tener muy claro que hay unas medidas generales, identificar y corregir los factores de riesgo, los factores agravantes. El tratamiento farmacológico de todos los ataques anginosos es siempre el mismo. Solinitrina, sublingual, ¿de acuerdo? Crisis de angina, profiláctico, informar sobre su uso y sobre todo no combinarlo con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo sildenafilo, taldalafilo o tolofilo, ¿vale? Filos porque los queremos mucho, ¿vale? Tratamiento farmacológico de fondo, nitratos de acción prolongada. Disminuye el músculo, relaja el músculo liso arterial y venoso. ¿Por qué son útiles los nitratos? Porque disminuyen el volumen ventricular. Disminuyen el volumen ventricular. Consumen menos oxígeno, menos angina, ¿vale? Los beta bloqueantes, muy útiles porque disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la tensión arterial. Especialmente útiles porque baja el doble producto, frecuencia cardíaca por presión arterial media. Ese es el mayor determinante del consumo de oxígeno. Contraindicaciones que hay que tener claras porque las preguntan. El broncoespasmo. La diabetes con tratamiento hipoglucemiante. Cuidado que muchas de las diabetes hoy se tratan con tratamientos no hipoglucemiantes, como las biguanidas, como los repaglinidas y todos esos tratamientos que realmente no bajan la glucemia. Eso se pueden dar perfectamente con betabloqueantes. El problema es que los betabloqueantes inhiben la sensación de hipoglucemia y pueden convertirse en cosas peligrosas. Bloqueos AV de segundo y tercer grado. No bloqueo de rama izquierda y de rama derecha. Esos no son relevantes para los bloqueantes. Los bloqueantes, betabloqueantes, actúan en los nodos, ¿de acuerdo? Claudicación intermitente porque aumenta el tono simpático. Calcio antagonistas tenemos dos tipos. Las dihidropiridinas son vasodilatadores puros. Produce rubefacción, edemas por permeabilidad capilar y realmente
no producen disminución de la frecuencia cardíaca, sino a veces lo contrario. Al vasodilatar produce taquicardia refleja para intentar compensar. Así que son muy buenos para asociar con betabloqueantes. A veces en monoterapia cuando el componente es puramente espástico. Verapamil y diltiazem son como betabloqueantes, pero cuidado, no inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, actúan directamente. Así que no son como betabloqueantes, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona también activaba el sistema simpático, por eso los betabloqueantes eran buenos, porque cortaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona en su versión de activar el simpático. Así que no tienen ninguna utilidad en insuficiencia cardíaca sistólica, porque deprimen más la contractilidad y no se asocian con betabloqueantes, o los betabloqueantes no se asocian con ellos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque deprimen mucho la función ventricular, ¿vale? Pero, por lo demás, son fármacos excelentes para la hipertensión arterial, para frenar la fibrilación auricular, ¿vale? Para las taquicardias paroxísticas supraventriculares, perfecto. Bien, tratamiento de fondo, la aspirina. La aspirina la vamos a utilizar en todo paciente para prevención primaria si tiene muchos factores de riesgo. Acordaron la escala esa de Framingham, aquellos que venían rojo intenso son pacientes con mayor de 20% de eventos en 5 años. Eso, aspirina. Los diabéticos, aspirina, ¿de acuerdo? Los pacientes con síndrome metabólico, con muchos factores de riesgo, aspirina. Y a todo paciente con aterosclerosis, aspirina. En la angina estable, un diagnóstico clínico. Me cuenta el paciente, tiene factores de riesgo, subo escalera, me duele el pecho, me paro y se me quita. Le pongo tratamiento, el que yo vea, nitratos más betabloqueante hidropiridina, los 3, bien. Y después hago una prueba de esfuerzo. El hombre camina. Perfecto, ¿qué tal? Bien, ya se me ha quitado el dolor, bien, estoy bien, le hago un eco, no tiene disfunción ventricular, perfecto, ya está. Tratamiento de fondo, prevención secundaria, que es realmente lo útil en este paciente y no hay que plantearse revascularizar, ¿vale? Si hay datos de alto riesgo, mala clase funcional, o el paciente no quiere tomar pastillas o el paciente quiere saber lo que tiene o le han dicho que se quiere poner, que por qué no se pone un stent, pues entonces cateterismo, ¿no? Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Atentos a los factores de riesgo. Descenso del ST con el dolor, alto riesgo. Troponinas elevadas a las 6 horas del inicio del dolor, alto riesgo. Lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que está pasando. Si el paciente no está anémico, no tiene una crisis de fibrilación auricular, no tiene una emergencia hipertensiva, es decir, no hay causa secundaria, sospecharé que lo que hay es una placa en una arteria que se está llenando de trombo plaquetario y no quiero que ese trombo siga creciendo. Así que empiezo con aspirina, dosis de carga de clopidogrel o prasugrel, anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Y si el paciente tiene datos de alto riesgo, le programaré una coronariografía precoz y si voy a hacer una angioplastia me apoyaré en estos anticuerpos anti-2B3A si veo trombo. Bajo mi criterio y durante el intervencionismo, ¿vale? Mi criterio porque soy intervencionista, ¿vale? Pero ya los anticuerpos anti-2B3A ya no es una medicación de la UBI, ¿de acuerdo? Alto riesgo, venga, vamos a empezar con los 2B3A. No, empezamos con la aspirina, con el clopidogrel y con la heparina. Si quiere ponerle 2B3A, que se lo ponga el hemodinamista bajo su criterio, porque aumentaba mucho las hemorragias y no conseguía gran cosa, ¿vale? Eso es una novedad. Medidas encaminadas a tratar la isquemia, terapia antianginosa combinada en caso de vasoespasmo, evita betabloqueantes. Monitorizar al paciente porque puede hacernos una elevación del ST y ya es un problema. Actitud conservadora, una ergometría con tratamiento, intervencionismo precoz si tienen alto riesgo, apoyados con 2B3A. La angina de Prismetal, chico joven, dolor torácico de madrugada, le hago un electro, elevación del ST, se normaliza, elevación del ST, alto riesgo. Hago un cateterismo coronaria sin lesiones severas, digo, Angor de Prismetal, le digo que deje el tabaco, le digo, el tabaco, no el trabajo, que deje el tabaco y tratamiento con antagonistas del calcio de por vida, porque a veces recidivan, ¿vale? En la revascularización coronaria de pacientes estables, sabemos que el tratamiento médico revascularizador es indiferente en pacientes sin criterios de alto riesgo y sin disfunción ventricular. Vamos a operar a los pacientes cuanto peor se encuentre. Cuanto peor se encuentre, lo vamos a operar con más frecuencia. ¿Cuánto peor? Cuando tenga enfermedad multivaso, cuando afecte a la descendente anterior proximal, si afecta al tronco, si tiene disfunción ventricular. ¿Por qué? Porque en esos pacientes, que a los cirujanos no les gusta, pero son pacientes que van mejor con cirugía que con angioplastia, ¿vale? La angioplastia hoy en día se utiliza mucho en situaciones agudas.
Síndrome coronario agudo con elevación del ST, angioplastia primaria. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST y hay datos de alto riesgo, angioplastia precoz. Así que quedan los pacientes estables, ¿vale? Casi todas las angioplastias acaban con la implantación de un stent, que es una prótesis tubular, ¿de acuerdo?, de acero inoxidable o cromocobalto. ¿De acuerdo? La complicación más peligrosa de implantar un stent es que el stent, que es una malla metálica que se impacta sobre la coronaria, pueda trombosarse. ¿Por qué? Porque todo paciente que se le ponga un stent tiene que estar doblemente antiagregado. Se le pone aspirina y clopidogrel. ¿Durante cuánto tiempo? Pues mirad, con los stents metálicos sabíamos que en 3 semanas el endotelio ya había tapizado el stent, con lo cual la plaqueta ya no lo veía y a las 3 semanas podíamos suspender el clopidogrel. ¿Vamos a suspender la aspirina? No, porque todo paciente con aterosclerosis va a tomar aspirina, pues ya está. Suspendemos el clopidogrel, a las 3 semanas lo podemos suspender, ¿vale? Pero cuando pongo un stent de droga, ¿qué ventaja tiene el stent de droga? Que lleva un polímero y una droga que inhibe la restenosis. Con lo cual, el músculo liso está sujeto, pero también el endotelio. Con lo cual, no sabemos cuándo se reendoteliza. ¿Cuánto tiempo hay que mantener la antiagregación en un stent de droga? 1 año. ¿De acuerdo? 1 año. Hoy en día se tiene claro que al año ya sí se puede quitar. ¿Vale? 1 año. Cuidado que esto es súper importante. ¿Vale? Bypass. Miren, los cirujanos ofrecen grandes soluciones a grandes problemas. ¿Vale? Grandes soluciones a grandes problemas. Enfermedad multivaso, enfermedad del tronco, pacientes con disfunción ventricular. Cuanto peor esté el paciente, mejor la cirugía. Los injertos de mamaria interna son un salvoconducto y tienen que intentarse utilizar siempre para la descendente anterior, que es la arteria principal del corazón. Resultado, bien. Recidiva clínica, bien, en el 25% de los casos, pero si el paciente tiene una mamaria, será una recidiva clínica poco importante. Además, nosotros podemos dilatar los bypasses, no va mal. La angioplastia, la principal ventaja de la angioplastia, si yo la tuviera que definir, diría que la principal ventaja de la angioplastia es que no tienes que suspender la antiagregación. Síndrome coronario agudo inestable, le pones, aspirina, clopidogrel, dosis de carga, el paciente está inestable, de pronto lo ve, enfermedad de 3 vasos y dice, bueno, y ahora operar. Llama al cirujano y dice, hombre, quítale la aspirina, quítale el clopidogrel, a ver si le puedes quitar la... Y si le quito todo eso, se trombosa, ¿de acuerdo? Así que lo que hacemos hoy en día es, aunque tenga indicación quirúrgica, tratamos la culpable, ¿de acuerdo? Porque la angioplastia es mucho más resolutiva, ¿vale? ¿Lo entendéis? Ahora, la cirugía es mucho más eficaz cuando peor esté el paciente. Ahora, también está muy de moda una cosa que se llama el Heart Team, el equipo cardiológico. Se reúnen todos y así el cirujano come algo, porque si no... Nos lo comemos y lo guisamos y para cuando llega están las raspas, ¿de acuerdo? No hay mucho. Así que hoy en día hay que discutir todos los casos que tengan indicación quirúrgica. Sobre el papel hay que discutirlo con el cirujano antes de atacar, ¿vale? Esto sobre todo lo han hecho los americanos, que como cobran por caso, en los hospitales va al Heart Team y no se presenta nadie, no sea que te encasqueten algo, ¿de acuerdo? No hay equipos cardiológicos. Bueno, se intenta. El pronóstico depende del estado funcional del ventrículo izquierdo. La localización y la extensión de la enfermedad coronaria, el número de vasos afectados, si es proximal o distal. La descendente anterior, peor pronóstico. El tronco, peor pronóstico. La gravedad de la isquemia. No es lo mismo tener un síndrome coronario que no te eleva troponina a que sí te eleva troponina. Ya lo hemos visto. No es lo mismo tener cambios con el dolor que no tenerlo. Los dos son datos de alto riesgo. También en un paciente que tiene una ergometría de alto riesgo, en un paciente estable, pues peor. También si tiene muchos defectos de perfusión en los isótopos extensos múltiples.